Aún así, vemos que también los atacantes están optimizando esta misma tecnología. Nuestra preocupación es que una vez que se utilice la inteligencia artificial, no nada más desde una perspectiva de defensa, sino también desde una perspectiva de ataque, quizá algunos de los mecanismos mediante los cuales hemos detectado ataques en el pasado, por ejemplo a través de los canales de comando, puede que desaparezcan. ¿Por qué? Porque si los algoritmos en sí son lo suficientemente inteligentes, una vez que estén en la red van a poder saber qué es lo que buscan y sabrán qué datos les son útiles para poder llevar a cabo su propia acción, ir tras un objetivo y avanzar en su propia misión de ataque. El gobierno del Reino Unido está confrontando la ciberseguridad y estas amenazas desde diferentes lentes. Primero hay un déficit que sabemos que debemos cubrir. Por ejemplo, que las personas estén conscientes acerca de la ciberseguridad, que conozcan las herramientas, las técnicas y también cómo se puede llevar a cabo un programa dentro de una organización para identificar los posibles riesgos. Se requieren diferentes habilidades porque realmente es una forma transversal respecto de cómo operan los negocios. Hay que saber qué es lo que le importa a una compañía y eso posiblemente no se encuentre en una sola vertical. Quizá Recursos Humanos considera que un espectro de los datos es importante, pero en una red bancaria donde recaen los fondos es lo que importa. Entonces, esta información también va ligada con el estado civil de algunas personas y quizá todos estos datos, cuando una persona busca un préstamo, también se compartan con la banca. Por ello, hemos tratado de promover entre los expertos del Reino Unido a que no se quede solo en el Reino Unido, sino que compartan esta información en el exterior con expertos en materia de seguridad y ciberseguridad para que nos ayude a alcanzar una seguridad cuando operamos en línea. Nos interesan varias iniciativas, principalmente encontrar centros de excelencia académica en el Reino Unido. Queremos apoyar a las universidades para que creen programas que realmente cierren la brecha, al menos en materia de habilidades. Además, hemos trabajado de la mano de las compañías. Los gobiernos tienen un rol, llámese el rol del regulador o el rol que asegurará que las compañías sí implementen las medidas adecuadas de ciberseguridad. Pero las compañías no pueden hacerlo todo. Las compañías entienden las redes, comprenden sus datos y también comprenden dónde se localizan las amenazas tanto a nivel interno y externo. Y ahí es donde ellas deben trabajar de la mano y de forma cercana con el gobierno y la academia para asegurar que podremos contar con la postura de defensa más adecuada para los siguientes 10 años. Vengo como parte de una misión comercial, es un gusto estar aquí para hablar con ustedes, pero también vengo como parte de una misión comercial de las compañías británicas. Presentamos ante México esta información en espera de que la tecnología que han desarrollado en los últimos 10, 15 o 20 años en el Reino Unido pueda serles útil aquí en México. De esa forma se asegurará la seguridad de las y los mexicanos. Lo que también buscamos es la transferencia adecuada de información. Queremos asegurar que México cuente con las habilidades correctas, la mezcla correcta y que las organizaciones se sientan cómodas de su propia ciberseguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su ponencia. Tenemos ahora la intervención del maestro Andrés Rengifo. Adelante, por favor, por ahí. Sí, claro. Vamos a... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es más cómodo, sí, no toca. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana. Un reconocimiento especial a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y obviamente
a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México. Miren, desafortunadamente no tuve tiempo de llegar ayer, yo llegué esta mañana, pero tuve tiempo de revisar el programa y debo confesarles que las discusiones que han tenido aquí son discusiones de primer nivel. Y es así a través del diálogo inclusivo e intenso que finalmente se construye el entendimiento. Entonces creo que han hecho un trabajo valiosísimo y un trabajo muy importante. Quiero darles un poquito de contexto antes de empezar, no los 15 sino los 14 minutos, en el sentido de seguramente ustedes durante este día y medio han abordado el tema de la inteligencia artificial y han recorrido en todo su espectro. Es decir, han visto la visión de la inteligencia artificial que supera o sustituye al hombre y han visto la visión de la inteligencia artificial que complementa al hombre. Yo les confieso que yo tengo una visión positiva en el sentido de percibir la inteligencia artificial como un nuevo renacimiento en el hombre. Un nuevo renacimiento en el hombre en el sentido de, y esto se ilustra mejor con un ejemplo, así como la física cuántica nos ayudó a entender el universo desde las partículas y el telescopio nos acercó al universo, la inteligencia artificial nos está haciendo preguntar de nuevo quiénes somos como seres humanos. Y esa pregunta nos está llevando a descubrir nuestras virtudes, nuestros rasgos esenciales, cosas que solo pueden ser humanas. Y eso nos pone en una posición superior a la tecnología. En el marco, digamos, de esa visión es que he enmarcado mi presentación sobre ciberseguridad y les confieso que tuve un poquito de problema de tratar de alinear el tema de inteligencia artificial con ciberseguridad, pero vamos a ver si lo logro desarrollar en estos 15 minutos. Lo primero, y vamos a ver si esto me funciona, yo tengo que… ¿Al proyector es… ¿alguna? ¿Allá? Bueno, muy bien. ¿El de abajo, el de abajo? Ya, ahora sí, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, el slide, básicamente lo que ustedes tienen ahí, me parece que es un slide que describe muy bien la promesa de la tecnología de hoy en día. Una promesa de la tecnología donde básicamente el hombre interactúa de una manera más imperceptible con la tecnología. Una tecnología que cada vez es más natural, que el hombre convive con ella sin darse cuenta que en su cotidianidad vive con la tecnología. Y eso nos permite hablar de lo que nosotros conocemos como la revolución tecnológica invisible, básicamente en un mundo digital, ¿vale? Pero ¿cómo llegamos aquí? Y esto responde a un ciclo virtuoso que la humanidad ha conocido desde tiempos inmemorables, que son, cada que el hombre tiene una necesidad humana, básicamente tiene que diseñar o plantear una innovación tecnológica para generar un progreso. Y ustedes lo ven aquí, esta básicamente es un recuerdo de los hitos históricos en materia de tecnología. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la creación de la rueda 4.000 años antes de Cristo, el tema de la imprenta, la masificación del conocimiento, la máquina de vapor, la energía eléctrica, el teléfono, el automóvil, el internet, el cloud, y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero la gran pregunta es, ¿cómo se consigue ese proceso? ¿Cómo se consigue ese proceso? ¿Cuál es de alguna manera, así suene redundante, cuál es el proceso del proceso? Y resulta que en ese proceso la confianza es un elemento fundamental. Al punto en que, me atrevo a decir, la gente, la sociedad y los gobiernos y las empresas no van a utilizar tecnología en la que no confíen. Por eso ustedes en este día y medio básicamente han hablado de todo, de alguna manera, llamarlo así, el andamiaje institucional de la inteligencia artificial, el tema de la ética, los principios, porque todos esos son elementos, son detonantes de esa confianza que yo necesito para migrar esa tecnología, ¿vale? Entonces, ¿qué es la confianza? Que es un valor así como, todo el mundo habla de la confianza, pero es un valor súper gaseoso. Este ejemplo me lo encontré en un librito y me gustó muchísimo. Pensando en términos de lo que es conocido, el área de confort, lo que es desconocido, y en el sentido de, si yo me muevo de lo conocido a lo desconocido implica un riesgo. Y el trayecto entre el riesgo y lo conocido básicamente es la incertidumbre. Pues bien, la confianza es lo que nos ayuda precisamente a superar ese riesgo y avanzar hacia el futuro. Un ejemplo que yo suelo citar aquí es, seguramente ustedes están familiarizados con Alibaba, que es este gran comercio electrónico en China. Cuando Alibaba se lanza en China, el comercio electrónico era prácticamente incipiente.
no había comercio electrónico, y ellos diseñaron un mecanismo de pago que se llamaba Alipay. Y Alipay en sus inicios tenía 400 millones de usuarios y el sistema no avanzaba. Y dijeron, nosotros tenemos que crear un elemento de confianza para que esto prospere. El elemento fue muy sencillo, fue decir, el comprador deposita el dinero en una cuenta de garantía y el vendedor despacha el producto. Y solo cuando el comprador reciba el producto y lo reciba a cabalidad, el dinero se desembolsa. Y eso generó confianza en el sistema de pago, y hoy el sistema de pago es usado por 10 millones de usuarios, y no solo como un sistema de pago, sino que por todo el tema asociado a la inteligencia artificial, machine learning, big data, hoy es un sistema que permite facilitar créditos, sistemas de inversión, una cantidad de cosas. Pero ese me parece que es un ejemplo interesante para dimensionarlo, y esto solo es una imagen para que ustedes piensen lo que ha implicado la confianza en cada uno de esos saltos en la evolución del progreso. Lo que implicó para la humanidad pasar de los caballos al tren, del tren al automóvil, del automóvil al avión, al transporte compartido. Hoy estamos hablando de los carros autónomos. ¿Cuáles son los elementos de confianza para que yo necesito moverme en ese sentido? ¿Vale? Y aquí es donde cabe el tema de la ciberseguridad. Vivimos en un mundo absolutamente complejo. Y vivimos en un mundo absolutamente complejo por la interconexión de hoy, precisamente por esa noción de la tecnología de manera imperceptible y natural. Y yo creo que me va a tener que mover un poquito más rápido. Seguramente ustedes ya están familiarizados con estas cifras, pero las cifras son preocupantes. En el sentido de el estimado, digamos, de pérdidas por el cibercrimen para la economía mundial al 2022 está previsto en 8.000 millones de dólares. El costo por cada ataque o cyber breach, como se conoce en el argot, es un costo promedio de 3.9 millones de dólares. Y hay tres cifras ahí que son muy importantes. Mi colega Michael de alguna manera lo describía, el tema de a un adversario o un atacante le toma 24 a 48 horas tomar control de un sistema. El tiempo promedio para yo descubrir que de alguna manera he sido comprometido toma 100 días. Solo el tiempo, para que ustedes entiendan, de todo el daño que se puede causar en un sistema hasta el momento que se descubre un ataque. Y finalmente, uno de los grandes vectores de riesgo hoy en día es lo que se conoce como en inglés como el Business Email Compromise. Cuando ustedes reciben un mail pensando que es de alguna persona que ustedes conocen. De alguna manera está personificando algo que ustedes conocen, y ese es el gran vector para descargar un malware, para descargar un phishing y por esa vía robar, digamos, información. Los adversarios de hoy son gente inteligente, son creativos, están muy bien financiados, son organizaciones criminales y además no están limitados por barreras geográficas, que es, digamos, el gran problema que tienen los estados cuando van a combatir el cibercrimen, en la medida que están sometidos por leyes locales. Hoy el cibercrimen funciona como una economía, con oferta y demanda. Si una persona quiere perpetrar un crimen, cometer un fraude financiero, básicamente puede contratar la infraestructura tecnológica que necesita para perpetrar ese crimen. Puede comprar una infraestructura de servidores que tenga un malware específico que comprometa a 1 millón de máquinas a nivel mundial y, por ejemplo, genere una denegación de servicio a nivel mundial. Hoy en día funciona como una economía. Y lo más interesante es esto, para que no se nos olvide siempre el ser humano. El 90% de las vulnerabilidades proviene de errores humanos. Proviene de que siempre hay una persona en una organización que le da clic a un vínculo, que descarga un malware o deja ingresar un phishing que finalmente termina comprometiendo todo el sistema de información. Entonces, cuando uno diseña la tecnología para la seguridad, tiene que estar pensando en el ser humano, que es finalmente no solo el creador de la necesidad, sino el destinatario de la solución. ¿Cuál es la anatomía de un ataque? Y esto es, digamos, es como la regla general. Y de alguna manera también Michael lo describía en su ponencia. El acceso. Yo accedo a un sistema informático. Hay muchas maneras de acceder a un sistema informático, a través de un malware, a través de un phishing, a través de... Bueno, hay muchos vectores y muchas técnicas. Después de que yo tengo acceso, básicamente lo que hago es expandirme a través del sistema. Yo, por ejemplo, puedo instalar un programita en un teclado que se llaman los keyloggers, que todo lo que una persona tipea queda guardado y yo puedo utilizar esa información para lograr privilegios adicionales o privilegios superiores. Eso está relacionado con la segunda parte de esa anatomía que tiene que ver con cómo gano yo mejores privilegios y control dentro de un sistema, porque en la medida que yo gane un mejor privilegio, tengo más acceso a información que es más sensible o es más valiosa.
Recuerden que si bien hoy la información es el activo de la sociedad de la información, no toda la información tiene el mismo valor. Entonces, de esa manera yo puedo conseguir esto. Y finalmente, la estrategia de permanencia, que tenía que ver también con si la estrategia es quedarme en ese sistema o sencillamente realizar un ataque y salir. Hoy en día lo que estamos viendo es un nivel de sofisticación muchísimo más complejo, donde no solo entro y salgo, sino que comprometo sistemas e incluso estamos viendo supuestos no solo donde hay fraudes financieros y denegación de servicios, sino que hay estados que están utilizando la tecnología como un arma para combatir o establecer relaciones dañinas con otros estados. Voy a moverme rápido, 5 minutos. Lo más interesante aquí, y una cosa que ustedes deben tener en cuenta, es que no podemos combatir las amenazas del presente con las herramientas del pasado. Necesitamos no solo una actualización tecnológica, sino una actualización de entendimiento, de conocimiento, a qué nos estamos enfrentando. Y aquí viene, yo creo que, digamos, mi columna vertebral, están las letras un poquito chiquitas ahí, pero es una frase de Douglas North, el famoso economista premio Nobel. Yo no me acuerdo si es 91 o 89, pero él define las instituciones de la siguiente manera. Él dice, las instituciones son los mecanismos que configuran la sociedad para generar o influenciar comportamientos que contrarresten las incertidumbres propias de la interacción humana. Cuando estamos en un entorno digital, ¿cuáles son esas incertidumbres? Precisamente esos ataques que pretenden minar la confianza en ese entorno digital. Entonces, desde el punto de vista del regulador, ¿cuáles son todas esas herramientas que se tienen que generar o que se tienen que empezar a diseñar para generar la confianza en ese entorno digital que es una gran promesa? 4 capítulos para invitarlos a pensar. Uno es el tema de las políticas públicas, es el tema de cómo diseño yo instrumentos regulatorios para detonar esos comportamientos y de alguna manera contrarrestar esos efectos adversos. Otro es el tema de las mejores prácticas. Hoy en materia de ciberseguridad existen estándares internacionales donde no hay que volver a inventarse la rueda, sino básicamente adoptar mejores prácticas internacionales. Un tema fundamental es el tema de la educación, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, de este diálogo inclusivo e intenso. Y finalmente las alianzas público-privadas. ¿Y por qué las alianzas público-privadas devienen tan importantes en ese entorno? Porque no hay una única entidad que pueda resolver el problema. El sector privado puede hacer lo propio a nivel del desarrollo de las tecnologías de la información, pero el sector público tiene que hacer lo propio a nivel de la creación de capacidad institucional y el diseño de los instrumentos regulatorios apropiados. Y lo mismo debe hacer la sociedad en términos de entendimiento y aumentar su carga de sagacidad frente a estas nuevas tecnologías. Y esto cambia drásticamente la responsabilidad de todos los agentes en el mercado, no solo de las empresas, no solo de los gobiernos y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en la medida que todo esté conectado, todo puede ser alterado. Y en ese sentido la seguridad debe volverse en el propósito de todos, ¿vale? Y con eso, yo creo que se me acabaron mis 15 minutos, aunque tenía otros slides, pero los quiero dejar con estas reflexiones en el sentido de, hay 2 iniciativas a nivel mundial que se conocen como el Cybersecurity Tech Accord, que es una propuesta de la industria donde todas las empresas de tecnología se comprometen a diseñar la tecnología de la manera más segura posible para proteger a sus usuarios y a los ciudadanos. Y otra gran iniciativa que se conoce como el llamado de París para la confianza digital, que básicamente es el primer esquema, como se conoce en inglés, multi-stakeholder, donde yo tengo sentados sector privado y sector público, configurando, por lo menos a nivel de principios, lo que debe regular la ciberseguridad en el entorno digital. Y con eso, acabé mis 15 minutos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le damos la palabra, por favor, al doctor Guillermo Morales Luna. Adelante. Sí, gracias. Bien, voy a hablar de manera muy general sobre la relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad. Espero no caer en un nivel muy docente. Inicialmente quisiera hablar de la perspectiva de inteligencia artificial en seguridad, después de la perspectiva de seguridad informática en inteligencia artificial, hablar muy rápidamente de implementación de soluciones
Y ya que estamos en un foro donde fue convocado por el Senado de la República, quisiera hacer algunas recomendaciones más o menos elementales sobre legislación. Entonces, la inteligencia artificial efectivamente resuelve automáticamente problemas, muchos relativos a la seguridad, y la seguridad informática conlleva retos de ataques a la privacidad y de suplantación de personalidades, análisis de comportamientos, la detección de conductas, el reconocimiento de actividades cotidianas por los usuarios y toda una variedad de diversas actividades y desafíos. El manejo de grandes bases de datos, entonces, es esencial para realizar aprendizaje de máquinas y realizar este tipo de ataques. Tenemos que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden servir tanto a atacantes como a defensores. Tienen, pues, la inteligencia artificial una faceta nociva y también una facetas sumamente útiles de defensa. En la práctica, las principales vulnerabilidades se dan en los puntos extremales de comunicación, en la identificación de usuarios y en la autentificación de mensajes, así como en los servicios de cómputo y almacenamiento remotos. Para que alguien sea atacado de manera exitosa, necesariamente tiene que colaborar. Y esa colaboración se debe a ignorancia de los usuarios. En los últimos años se habló mucho de vulnerabilidad de los sistemas de comunicación norteamericanos, lo que parecía algo impensable. Pero en los extremos, si pensamos en los casos de Wikileaks, en casos como de Assange, de Manning y de Snowden, fueron precisamente en los extremos donde se rompió la seguridad de los sistemas de comunicaciones. Tenemos que efectivamente existen diversos análisis basados en inteligencia artificial para la detección de intrusos, y esos intrusos pueden ser partículas nocivas de software, pueden ser capturas de privilegios de acceso, como ya se ha mencionado en esta mesa, y también los accesos no autorizados, así como finalmente las infidencias de personal. El último eslabón de debilidad está dado por comportamientos desleales, y así como también en el reconocimiento de riesgos. Todos esos patrones pueden ser reconocidos mediante inteligencia artificial. Entonces, las soluciones que pueden aportarse con técnicas de inteligencia artificial pues, son naturalmente la detección de riesgos, el remedio de males propiciados por ataques cibernéticos de manera inmediata y procurar la reparación de los daños, y así como hacer una supervisión constante de redes de comunicación y de procesamiento. La inteligencia artificial entonces es utilizada para revisar aspectos de seguridad en referentes a redes, datos, puntos terminales, a aplicaciones. Esto de que no haya malware, de que no haya puertas traseras en el software que se adquiere o que se utiliza, y las interacciones con las nubes. Esto es muy importante porque al final, cuando se hace procesamiento remoto, se está confiando en la seguridad de los proveedores de estas nubes. Y naturalmente una cuestión importantísima pues, es la verificación de identidades y el otorgamiento de privilegios de acceso. En el sistema jurídico mexicano, en el sistema económico, en el sistema fiscal, los mexicanos contamos con nuestra firma electrónica SAT, que antes era FEA, ahora es Fiel, nos cambiaron de FEA a Fiel, pero tenemos que mediante la certificación de la Secretaría de Hacienda podemos verificar nuestra identidad ante terceros usuarios. Si vamos en la parte de, bueno, ya en la inteligencia artificial efectivamente
ha requerido de la participación de investigadores y de ingenieros con especialidades en redes y comunicaciones y también para analizar continuamente los diferentes niveles de seguridad y diferentes calidades de ataques. Esta lucha constante entre atacantes y defensores pues nunca va a terminar porque es inherente ante cualquier sistema de computación formal, como el que usamos en la actualidad, que siempre haya debilidades. No hay un sistema absolutamente seguro. Y en estos tiempos existen ya soluciones robustas basadas en inteligencia artificial para problemas de seguridad, pero es aún necesario promover el uso más amplio de estas técnicas. Como lo dije anteriormente, para que alguien sea atacado, se debe de dejar. Y esto que se debe de dejar se debe esencialmente a falta de educación. Pasando al lado de la seguridad informática, tenemos que esta debe de garantizar protocolos de privacidad de los usuarios, confidencialidad e integridad de la información, protocolos de cifrado y de descifrado, de establecimiento de claves criptográficas en el nivel de seguridad de SSL, cuando utilizamos todos el protocolo HTTPS, pues se establecen claves de sesión y esto es un trabajo de la seguridad, así como de autenticación de mensajes y de usuarios y de control de accesos. Tenemos que la criptología actual es propiamente una actividad de tipo matemático y de tipo de ingeniería computacional y de comunicaciones. En la actualidad los protocolos criptográficos basan su robustez en problemas para los cuales no hay una solución calculable efectivamente en tiempo polinomial. No es que no sean nunca resolubles en tiempo polinomial, es el caso que no se conocen en la actualidad métodos eficientes de resolución de estos problemas. Y cuando toda la sociedad confiamos en que esos problemas son lo suficientemente robustos para que no sean resolubles, entonces estamos confiando, hay una confianza social de que los sistemas criptológicos son robustos, pero no es una demostración, no hay una demostración matemática que lo pruebe en la actualidad. Tenemos que en una división muy tosca de la seguridad, el criptógrafo es el personaje bueno que busca reforzar la seguridad informática, en tanto que el criptólogo es el personaje malo que busca quebrantarlo. Y los principales retos que se enfrentan tanto defensores como atacantes son a la privacidad, al comportamiento de usuarios y a la detección de conductas ilícitas o anómalas, así como el reconocimiento de actividades cotidianas. Es una práctica usual que cualquier prestador de servicios identifique el comportamiento de sus clientes y tan pronto haya un comportamiento irregular, entonces se prenden medidas de seguridad. Entonces, todo esto pues, se va recolectando en bases de datos y se van aplicando técnicas efectivamente de aprendizaje de máquina para reconocer patrones de actividades y la participación de inteligencia artificial entonces aquí es importante para la detección de intrusos, insisto, pueden ser partículas nocivas de software, la captura de privilegios de acceso, los accesos no autorizados, las incidencias de personal y el conocimiento de patrones. Tenemos que el aprendizaje de máquina entonces propicia que las computadoras capturen información de manera dinámica y autónoma y las técnicas de seguridad son cada vez más utilizadas en la industria para incrementar capacidades de cómputo y de acceso remoto. Es esencial que utilicemos redes remotas como mecanismos de cómputo y es importante asegurar las líneas de comunicación y las relaciones con los proveedores de este tipo de servicios. Entonces, inteligencia artificial y seguridad prácticamente van de la mano. Tenemos que la inteligencia artificial efectivamente conlleva
respuestas inmediatas de defensa y de reparación de daños. Y el desarrollo tecnológico ha establecido una plataforma muy extensa de comunicaciones en la sociedad actual. En la sociedad actual está basada en las comunicaciones y este desarrollo ha impuesto medidas regulatorias que en función de los ambientes donde se establecen pueden ser necesarias o restrictivas. Pueden ser suficientes o pueden ser meramente preventivas. Entonces, es importante que se considere esta especie de regateo entre libertad, libertinaje, seguridad o sobreprotección. Entonces, aquí se está tocando aspectos de ética en el uso de altas tecnologías informáticas. En cuanto a la implementación, pues en la actualidad participan investigadores e ingenieros en redes de comunicaciones y seguridad informática y de inteligencia artificial. Naturalmente, las grandes empresas como Google, Amazon, utilizan el aprendizaje automático para reconocer comportamientos de los usuarios e identificar segmentos de poblaciones con intereses y conductas característicos. Estos fines todos creemos que son benéficos y no hay para qué dudarlo. Sin embargo, no tenemos seguridad de que siempre serán usados en un sentido benéfico y sería bueno para cualquier diseñador de seguridad tener la certeza de que no puede existir la posibilidad de hacer uso maligno de la información individual que se convierte en información social. Naturalmente, los sectores bancarios, financieros, gubernamentales o puramente comerciales han implementado sus propias técnicas de seguridad basadas en inteligencia artificial y de aprendizaje automático para resolver problemas de seguridad y preservarlos con una alta confiabilidad. Tenemos que el aprendizaje automático ha sustituido muchas actividades que antes hacían los especialistas. Era usual que cuando una empresa adquiriera software de seguridad se contratara a especialistas que revisaran que no hubiera puertas traseras y que efectivamente se ajustara a los patrones técnicos y criptológicos de seguridad, pero ya esto se puede realizar automáticamente con una revisión del software. Y tenemos que las herramientas computacionales tienen un aspecto tanto positivo que es relativo a la protección de seguridad, como negativo, naturalmente, en quebrantarla. Mucho malware se implementa de manera muy ingeniosa, aprovechando debilidades del software que se esté utilizando. Entonces, los especialistas de seguridad informática, de inteligencia artificial y de ingeniería de comunicaciones son cada vez más demandados y la relación entre la investigación básica y la explotación de herramientas de aplicación en el mundo productivo y en el administrativo debe de ser cada vez más estrecha. Déjenme pasar por alto todos estos aspectos. Su identidad, la intención es simplemente profundizar un poco en los conceptos vertidos anteriormente, pero si pasamos al aspecto legislativo, yo creo que en la situación actual debería de garantizarse que a toda persona física o moral se debe de garantizar sus derechos a su propia identidad, a su privacidad, al olvido. Mucha información que nosotros vertemos por doquier se mantiene y subsiste continuamente. Es necesario que se debe garantizar que todos los segmentos de la población tengan acceso a los desarrollos tecnológicos y que se implementen medidas computacionales de defensa que considere apropiadas, así como se debe garantizar una protección del Estado ante ataques cibernéticos que pueden afectar su patrimonio. Y esto lo tienen que hacer se tiene que hacer en estos momentos donde ya la componente tecnológica en la sociedad es
muy importante y también se tiene que ver con una perspectiva a futuro. Simplemente quisiera terminar con una anécdota. En los años 40, en tiempos de la presidencia de Ávila Camacho, se promulgó una ley de telegrafía nacional en donde se prohibía explícitamente el uso de comunicaciones en código, se decía. Y esa normatividad de los años 40, pues en la actualidad causa hilaridad, dado que el mismo lenguaje es un código, por un lado. Y por otro lado, en la actualidad todo el mundo, como ya lo dije, utilizamos la capa de seguridad de SSL y ahí todo está cifrado. Y la comunicación que tenemos con el Estado mexicano, con el sistema fiscal, está garantizado por nuestras claves, nuestra firma electrónica, y el Estado mexicano es una certificación de identidades mediante estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Pues cerramos con el capitán Juan Francisco Robles Camacho. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, a nombre de mi almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, agradece a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, en especial a la senadora Beatriz Paredes, la invitación a este evento magno y que es muy importante para nosotros. En la CEMAR estamos convencidos que la investigación y desarrollo y su aplicación en la tecnología, en el desarrollo tecnológico, en los sistemas que desarrollamos para nuestras unidades y establecimientos navales, debe tomarse como un campo de poder nacional, ya que a partir de este se puede producir el bienestar, seguridad y, por qué no, perseguir la felicidad que tanto desea el ser humano siempre. Voy a dar una breve introducción de lo que nosotros perseguimos desde hace muchos años dentro de lo que es el desarrollo tecnológico, y hace más o menos como 15 años iniciamos, sin saberlo tal vez, el desarrollo de aplicaciones que usaban inteligencia artificial, primeramente para lo que fue salud del personal naval y posteriormente para lo que fue la identificación de cultivos ilícitos en áreas de poco acceso usando imágenes satelitales. Antes que nada quiero mostrar lo que es la visión de la Marina Armada de México. No quise poner lo que es la misión que está dentro de las leyes nacionales, más bien es una visión porque aquí se refleja principalmente lo que para la Marina Armada de México representa el desarrollo tecnológico, ya que desea ser una institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de la nación, indispensable para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global, empleando el poder naval de la Federación, fortaleciendo sus capacidades de respuesta operativa, consolidando la inteligencia naval, modernizando los procesos, sistemas, infraestructura e impulsando la investigación, desarrollo tecnológico y la industria naval. Y esto se ha hecho desde hace muchos años y se ha hecho varios avances que voy a exponer a continuación. Primeramente se puso un objetivo y en sus inicios la Armada de México, a través de sus operaciones navales y todos los establecimientos navales, tenía una gran cantidad de datos y esos datos provenían de esas operaciones navales se adquirían a través de lo que son los sensores y fuentes de información, tanto internas de la Secretaría de Marina como externas, que venían tanto del extranjero como de instituciones nacionales. Y todo eso se procesaba casi a mano. Posteriormente, a través de esos datos y su análisis, se lograba lo que era la información. Y con esa información ya los tomadores de decisiones podían en un momento dado actuar ante condiciones de crisis que afectaran a la población en general. Y finalmente, a través del desarrollo tecnológico se implementaron lo que son los centros de procesamiento de información, utilizando precisamente estas herramientas de Big Data, Machine Learning y el Deep Learning, ¿sí?, para generar lo que es el conocimiento. Y principalmente el conocimiento en los entornos marítimos, entornos aéreos y entornos terrestres. Y más recientemente en lo que es el campo del ciberespacio. Para esto, la Secretaría de Marina se ha fortalecido a través de 4 centros principales de acopio de información y procesamiento de esa información. En primer lugar, tenemos el Centro
de mando y control de la Armada de México, ubicado en la Secretaría de Marina, en donde se ven todas las operaciones de mar, tierra y aire, y que todas las unidades están reportando en tiempo real toda la información de sus sensores hacia ese centro de mando y control. Estamos hablando que estamos recibiendo alrededor de terabytes por hora y que esta información se tiene que estar procesando para proporcionarle en un panorama operacional común al tomador de decisiones la mejor perspectiva para su actuar y qué unidades va a mandar a alguna situación de crisis. Posteriormente se creó lo que es el Centro de Operaciones ISR. El Centro de Operaciones ISR, por sus siglas en inglés, es Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, en el cual se emplearon plataformas aéreas no tripuladas, las cuales proporcionan información en tiempo real de eventos que están sucediendo en el momento y que las unidades puedan en un momento dado actuar en tiempo y forma a través de la protección de la gente, de la población. Finalmente, hace apenas 2 años, a través de un fondo sectorial Semar-Conacit, a través de esta vinculación, se logró lo que era el Centro de Capacitación del Sistema de Mando y Control, teniendo ya una capacidad tecnológica en sistemas de mando y control y en Centro de Operaciones ISR. Ahora necesitábamos capacitar a nuestro personal. Y se desarrolló este gran centro de sistemas de mando y de capacitación de sistemas de mando y control para el entrenamiento del personal y para detectar algunos otros patrones de comportamiento en nuestro personal ante situaciones de crisis. Y así mismo también estar mejorando nuestros sistemas paulatinamente. Estos 3 centros de información, al tener gran cantidad de información que son sensibles para la seguridad nacional, requerían de un ente que protegiera todo el tráfico de información y por eso se creó lo que es la UNICIBER, la Unidad de Ciberseguridad. Y esta unidad de ciberseguridad es la que está en vigilancia constante de todo nuestro espacio cibernético y que nos previene de posibles rupturas a nuestra seguridad en las redes de información que tenemos alrededor de todo el territorio nacional. Entonces, el Centro de Mando y Control de la Armada de México lo que hace es el seguimiento y control de todas las operaciones, mantiene una red operativa, tanto una red táctica, que es a través de todas nuestras unidades de superficie, aéreas y terrestres, y una red operacional, que es a través de todos los mandos navales, comparten información y lo mandan a la Ciudad de México, donde algoritmos de inteligencia artificial la están procesando para presentarla en una pantalla, en un mapa, ya la información ya digerida, para que el tomador de decisiones pueda mandar a sus unidades en tiempo real y en la forma correcta. Con esto tenemos 2 grandes sistemas que alimentan al sistema de mando y control, que es el sistema de enlace de datos de la Armada de México, que también utiliza algunos algoritmos de inteligencia artificial, y el sistema de mando y control de la Armada de México, y estos fueron desarrollados por ingenieros mexicanos, ingenieros navales en el puerto de Veracruz. El Centro de Operaciones ISR igualmente manda información en tiempo real de las plataformas aéreas que están sobrevolando nuestro territorio nacional donde se requiera, y esa imagen es procesada en tiempo real en este Centro de Operaciones ISR a través de algoritmos también de inteligencia artificial y visión por computadora, dando la información de productos de inteligencia que luego son compartidos con los centros de mando para poder atender a la población civil, no solamente en cuestiones de crimen organizado, sino también en situaciones en zonas y casos de desastre. Para esto se emplean plataformas tanto adquiridas como son los sistemas Arturus a Estados Unidos, pero también ya se desarrolló en México nuestro primer sistema aéreo no tripulado, que es el Spartan, y que está trabajando ya en nuestras unidades desde hace 3 años. Finalmente se creó el Centro de Capacitación del Sistema de Mando y Control, que concentraba todos los sistemas que hemos desarrollado para estos grandes centros de datos y se entrena al personal naval y hay una capacitación continua en el uso de estos sistemas y en situaciones de crisis porque es un ambiente simulado y ahí podemos simular cualquier cantidad de eventos para que los tomadores de decisiones y los operadores de los sistemas aprendan a utilizar estas nuevas tecnologías. ¿Cuál era el reto para nosotros? Que con toda esa cantidad de información, a través de técnicas de Machine Learning, pudiéramos analizar todos estos datos y pudiéramos también proporcionarle a nuestro Estado Mayor General de la Armada de México perfiles de comportamiento del personal que está bajo esta situación de crisis. Porque a lo mejor una persona puede ser un muy buen comandante de una operación, pero un mal operador del sistema o al revés. Y con esto vamos eficientando las operaciones navales. Asimismo también
A través de esta simulación hacemos múltiples ejercicios de diferentes tipos sobre un mismo caso para ver cuál es la mejor combinación de unidades para resolver esta crisis. Y con esta combinación de unidades minimizamos la cantidad de recursos que vamos a utilizar ante una situación que tengamos que resolver. Y esta es lo que está trabajando ahorita allá en el puerto de Veracruz también. Finalmente se creó la unidad de ciberseguridad en la Armada de México. La unidad de ciberseguridad contiene lo que son personal de especialistas en cómputo forense, hackeo ético, análisis de código malicioso, análisis de riesgo, auditorías, derechos informáticos y evaluación de sistemas. En tiempo real están monitoreando todo nuestro espectro cibernético, todas nuestras redes de comunicación, todas nuestras redes de datos, para lo que son tareas de ciberdefensa, ciberseguridad y seguridad de la información, así como también emiten lo que es la doctrina, como decían a los panelistas anteriormente, la preparación del personal naval para hacer frente a este tipo de casos que vulneren nuestras redes de información. Utilizan herramientas de ciberseguridad para el monitoreo de redes, herramientas de software y hardware de análisis forense, herramientas de evaluación y ciberseguridad de caja blanca, código fuente, caja gris, dinámico, múltiples herramientas que son adquiridas, pero también han sido creadas ya también aquí en México por la CEMAR. Finalmente, el Centro del Ciberespacio lo que hace es que coadyuva en un monitoreo externo ante entidades del gobierno federal y también está en constante comunicación con entidades del gobierno federal para advertir de posibles vulnerabilidades hacia lo que son los sistemas informáticos y principalmente los sistemas de datos que comprometan la seguridad nacional. Y por otro lado, está monitoreando toda nuestra red informática institucional, tanto de Internet y de intranet, precisamente para advertirnos de cualquier posible vulnerabilidad que pudiera existir, ya que la información que se maneja y que se envían de todas nuestras unidades operativas, pues es bastante sensible. Y finalmente eso es lo que se tiene que estar monitoreando. Y aquí entramos en una polémica que nos hemos preguntado también en el Instituto de Investigación y Desarrollo, porque se toca parte de lo que es la privacidad al momento de estar monitoreando estas redes de comunicación. Si bien es cierto que las redes de comunicación, tanto en datos como en comunicación por sistemas de comunicación de radio, ¿no? También están monitoreando lo que son redes sociales, principalmente para poder detectar posibles comportamientos anómalos, principalmente de nuestro personal naval, y como sucedió el caso hace unos días, se logra la detención de personal que se pasa al lado de la delincuencia organizada, porque finalmente nuestra institución nunca va a permitir eso de ninguno de nuestros elementos en la Armada de México, ya que vulnera nuestra misma seguridad y la de nuestros compañeros, ¿sí? Este centro de ciberespacio es el que también proporciona completa seguridad a lo que es el sistema de mando y control de la Armada de México, lo que es el Centro de Capacitación del Sistema de Mando y Control y lo que es el Centro de Operaciones ISR. Como les comentaba, algunos de los sistemas más importantes que trabajan dentro de estos sistemas para lo que es la seguridad del ciberespacio se han desarrollado en la institución, se han desarrollado en la CEMAR, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, que está ubicado ahí en Antón Lizardo, Veracruz. Ahí se concentran algunos expertos, tenemos vinculación con universidades, con centros de investigación, y a través de ellos y esa vinculación que tenemos con esos centros es que hemos podido pasar esa barrera tecnológica o rebasar esa barrera tecnológica para producir nuestras propias herramientas, principalmente para depender un poco menos de la tecnología de países extranjeros. ¿Qué es lo que hemos empleado como tecnologías? Bueno, como yo creo que la mayoría de nuestros panelistas han empleado en sus diferentes centros de investigación y universidades, pues empleamos open source, empleamos lenguajes de programación abiertos, librerías que también son abiertas, y lo más importante aquí es cómo empleo todo ese conjunto de herramientas para resolver una situación que está aquejando a la institución. En nuestro caso, por ejemplo, el vulnerar nuestra seguridad en nuestras redes para el monitoreo de esto, visión por computadora para obtener productos de inteligencia, machine learning para lo que es la fusión de datos, para lo que es el reconocimiento de patrones, y muchas otras aplicaciones que nosotros hacemos, pero enfocados siempre a un fin específico
o una necesidad que tiene la Secretaría de Marina Armada de México. Como conclusiones, yo lo que podría decir es que las naciones en todo el mundo han incrementado los recursos humanos y financieros en investigación e inteligencia artificial. México no debe quedarse atrás. Estas son tecnologías disruptivas que van a cambiar completamente la forma de cómo manejamos el mundo. Necesitamos hacer alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación y empresas que nos permitan avanzar en sistemas de inteligencia artificial de una manera más rápida, más expedita y enfocado siempre a problemas específicos que tengan no nada más la CEMAR, sino Seguridad Nacional, otras instituciones gubernamentales. La inteligencia artificial es indispensable para el desarrollo de los sistemas de seguridad nacional, lo estamos empleando, nos ha dado resultados, hemos tenido mayor cantidad de eventos exitosos cuando empleamos ya herramientas de inteligencia artificial para lo que es el análisis de todos los datos que nos llegan y que rápidamente le puedan proporcionar alarmas al tomador de decisiones en una sala de mando y control y que él en un momento dado pueda saber en dónde están todas sus unidades en tiempo real y poder mandar a la unidad que mejor convenga para atender ese evento. La CEMAR va a continuar con el incremento y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que apoyen y mejoren el resultado de las operaciones, la capacitación y el bienestar de la población mexicana. Finalmente, yo puedo decirles que desde hace 15 años nosotros empezamos con pequeños módulos o pequeños algoritmos que resolvían ciertas necesidades y es posible seguir desarrollando grandes sistemas que están a la vanguardia de cualquier sistema en el mundo porque ya los hemos desarrollado, los estamos empleando, los estamos usando y podemos llegar en muy corto plazo si hacemos estrategias y alianzas las necesarias con instituciones y empresas nacionales para poder depender menos de esa tecnología que viene del extranjero. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, capitán. Agradecemos a nuestros 4 ponentes. Asimismo, debemos pasar al momento de preguntas y respuestas. Si alguien más tiene por ahí alguna pregunta, por favor, háganla llegar aquí a la mesa. Por lo pronto, tenemos una pregunta para el doctor Powell. Le pediremos que nos ayude con la pregunta y la respuesta, por favor. Absolutely, very much. So I've got a question here that says, what's the process ¿Cuál es el proceso una vez que la seguridad ya fue vulnerada? Y la pregunta no tiene una respuesta muy sencilla, básicamente depende de su propia organización. Cuando se trata de un ataque en contra de su organización, habría que prepararse para el ataque. Esa es la mejor forma de defenderse. Hay que entender exactamente cuál es la autoridad, sus lineamientos, su plan de acción en caso de vulnerabilidad y cómo reaccionarían para poder eliminar la amenaza cautelosamente o, en dado caso, observarla sin que genere un impacto en el negocio. Operar un negocio es clave. Las personas no quieren que si hay un ataque bancario, entonces el banco ya no esté en línea, porque eso no genera un bien público, tampoco beneficia al banco, no importa si sea una banca pública o privada. Por ello, lo que decimos es, prepárense, piensen en los ataques que podrían llegarles. Y en cuanto a evaluaciones de riesgo, estamos familiarizados dentro de nuestras organizaciones y gobiernos con aquello que buscan los atacantes. Entonces hay que saber qué buscan, cómo lo van a buscar o a lograr y cómo podrían infiltrarse en las organizaciones. Cómo se les detecta y una vez que ya se les detecte, habría que pensar qué pasos vamos a dar, qué autoridades existen en la organización o incluso en el gobierno para darle continuidad al tema. ¿Cómo es que remediaremos esa brecha lo antes posible? Y ese acceso a nuestra información, esa violación. En el Reino Unido y en la Unión Europea se identifica una violación y se debe reportar a una organización,
ya sea independiente o no. Y también permite que como comunidad de forma colectiva entendamos cómo es que suceden esas violaciones, cuántas tienen éxito, para entender la relación de los atacantes. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por aquí para el maestro Andrés Rengifo. Señala, no existe una definición aceptada a nivel internacional sobre el concepto de ciberseguridad. Por tal razón, no hay un tratado internacional que permita fomentar la cooperación en este tema. ¿Qué definición de ciberseguridad propone que fomente la cooperación internacional? Qué pregunta tan interesante. Pues yo les diría que la primera guía, sin duda, son las mejores prácticas. Mucho del tema de ciberseguridad está de alguna manera regulado a través de estándares. Uno lo primero que mira es el NIST Framework en Cybersecurity que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y es una norma que ha sido replicada por la ISO 27013, si no estoy mal. Entonces, básicamente se establece ahí un esquema de gestión del riesgo pensado en el tema de detección, protección y remediación. Y ahí existen unos criterios que le permiten a uno inferir, digamos, los elementos sustanciales del concepto de ciberseguridad. Ahora, un poco las dos iniciativas que les mencioné al final, digamos, el llamado de París en materia de ciberseguridad y confianza lo que pretende hacer es eso. Es el primer paso en la construcción a lo que se ha denominado un Geneva Convention, pero en materia de seguridad. Es lograr un acuerdo internacional que permita lograr estándares y sobre todo, básicamente, digamos, sancionar o negar las posibilidades a los estados de que se ataquen a través de herramientas virtuales. Otro tema que también, digamos, resulta muy importante es que esa Convención de París, si bien, digamos, tiene una naturaleza particular porque responde a un esquema de multi-stakeholder, hay muchas declaraciones que la anteceden en el seno de la ONU, especialmente en el grupo de expertos en materia de ciberseguridad. Y ahí hay 2 o 3 documentos, uno del 2015, otro del 2016 y otro del 2017, que de manera, digamos, bastante concienzuda y acuciosa está empezando a establecer unas normas y unos principios en materia de elementos sustanciales en materia de ciberseguridad. Pero si me permiten a mí, siempre todo este tema de ciberseguridad tiende a oponerse al tema de privacidad. Entonces uno siempre dice, no, pues usted tiene que asegurar la privacidad de los datos. La seguridad es mucho más amplio que el tema de privacidad. La privacidad es un componente dentro de la seguridad. La seguridad se extiende no solo a la protección de la información, sino a la integridad y a la estabilidad de las redes y a la estabilidad de entornos informáticos. Entonces es un concepto mucho más omnicomprensivo que el tema de privacidad, y cuando se refiere al tema de seguridad de la información se refiere a toda la información, no solo a la información que tenga un carácter sensible o que sea información personal. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Ahora el capitán tiene 2 preguntas, una que tiene que ver con qué tipo de computador, cuál es la supercomputadora que tienen en la Marina. Bueno, como supercomputadora en la Marina, así como una supercomputadora que hayamos adquirido, no se tiene. Lo que se ha tenido es que conforme va creciendo los sistemas de obtención de información, existen granjas de servidores que se van conectando en paralelo para hacer ese procesamiento de la información. Esta es la granja de servidores más grande que tenemos está en la Ciudad de México, en el Centro de Mando y Control de la Armada de México, y tenemos otra en INIDETAM, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, principalmente en el Centro de Capacitación de Sistemas de Mando y Control, porque ahí es donde se obtiene la mayor cantidad de información de todas las prácticas que generan los alumnos que van a capacitarse continuamente. Entonces, lo que se tiene una arquitectura de hardware o de servidores abierta, en la cual conforme nosotros vayamos requiriendo más poder de procesamiento, vamos incrementando la cantidad de núcleos que tienen ese tipo de servidores. ¿Cuántos investigadores tenemos de inteligencia artificial en la Marina? Investigadores de tiempo completo en inteligencia artificial no se cuenta
en la Marina. Se tienen gente con expertise en algunas áreas de inteligencia artificial y cuando se requiere desarrollar un sistema, se hacen alianzas con alguna universidad o centro de investigación de México. Se tiene el conocimiento del área de inteligencia artificial por los sistemas que se han desarrollado y los algoritmos, pero que nos dediquemos exclusivamente a hacer investigación en inteligencia artificial no se tiene. Más bien hacemos implementación de lo que la comunidad científica provee a la comunidad, ¿no? Entonces, sí hay gente trabajando, están trabajando alrededor de 5 personas, no todas en el Instituto de Investigación. En el Instituto de Investigación habemos 3, en la unidad de la Uniciber hay otra persona trabajando y en la unidad, en la UIN, en la unidad de inteligencia de la Armada de México hay otra persona trabajando. Cuando hay alguna necesidad, pues entre nosotros nos juntamos y hacemos las alianzas que tengamos que hacer para desarrollar los sistemas. Otra pregunta es, ¿cómo se prepara la semana ante la posibilidad de que un grupo armado intercepte un sistema y aplique ingeniería inversa? Bueno, si aplica ingeniería inversa para tratar de descubrir cómo se desarrolló el sistema, cuál es su arquitectura de hardware y cuál es su arquitectura de software, pues es solamente que se lo lleve y empiece a hacer esa ingeniería inversa. Para eso la verdad es que no tenemos protección. La única protección que tenemos es que cuando algún sistema, ya sea un sistema de enlace de datos, un sistema de mando y control, por alguna circunstancia que no se ha dado el caso, pueda ser adquirido por un grupo armado o lo intercepte y se lo lleve, ese sistema tiene candados de seguridad desde el centro de mando y control o desde los centros de datos para apagarlo completamente y que ya no pueda entrar a la red, ¿sí? Y se cambian todas las llaves de seguridad que se tienen para la transferencia de información. Ahorita estamos manejando algoritmos como el AES-256 para la transferencia de información entre las diferentes aplicaciones que existen en la Armada de México. ¿Y cómo aplica la inteligencia artificial en este tipo de casos? Pues más bien no es tanto como inteligencia artificial, sino es más bien criptografía, lo que se emplea y cifrado de datos. Como inteligencia artificial no hay algo que esté en este momento censando toda la red y ver si algún sistema fue hurtado o fue comprometido. Sin embargo, sí hay un sistema que está monitoreando qué sistemas están activos y qué sistemas están inactivos. Cuando un sistema se apaga, inmediatamente se está comunicando, pero eso ya es de personas, es doctrina. Se está comunicando con esa entidad si pasó algo. Y si pasó algo que vulnere la seguridad, pues es donde se rompe o se apaga el sistema desde el centro de mando y control. ¿Sí? Es como se desarrollan los sistemas en la Armada de México. Principalmente lo que se hace es que se le cierra la transferencia de información. Pueden quedarse con el equipo, pero no van a poder accesar a nuestras redes de información. ¿Sí? Ahora, la otra parte de cómo nos preparamos, pues es la capacitación continua del personal y principalmente el hacer conciencia de la gente que está tras un sistema, que está tras un computador o hasta un teléfono celular, que la información que ponga en la red es información que primeramente ya es de dominio público. Y entonces esa es la parte en donde la Secretaría de Marina sí emplea mucho esfuerzo en hacer que la gente entienda que el principal eslabón para romper la seguridad es uno, ¿no? Y ya luego existe por detrás gente que está monitoreando que nosotros nos comportemos como debe ser en nuestras redes, ¿no?, de seguridad. No sé si eso contesta la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Para el doctor Guillermo Morales Luna, si podría darnos más información sobre un asunto que tocó brevemente, pero me parece muy pertinente. Un asunto que tocó brevemente en su exposición, pero me parece pertinente y tiene que ver sobre la neutralidad de la red. Neutralidad de la red. Hay un tema al que nos enfrentamos, de pronto, tanto programadores como usuarios promedio, que tiene que ver con que a veces los grandes proporcionadores de servicios se ven disuadidos a crear reglas de demanda un poco a modo, a placer, para restringir o premiar sitios o servicios. Me gustaría
escuchar un poco más su opinión. Ya, gracias. Sí, efectivamente, la sociedad actual está completamente comunicada y utiliza como medios de comunicación tanto medios privados como públicos. Y la red de Internet pues ya tiene diferentes instituciones reguladoras y estandarizadoras que de cierta forma han garantizado la neutralidad de la red. Sin embargo, hay algunos elementos que quedan a juicio de los proveedores. Por ejemplo, si usamos la red de comunicación de Google, nos encontramos de Gmail, nos encontramos con un servicio excelente de comunicación, podemos transmitir datos, podemos confiar en la seguridad de los datos, etcétera, etcétera, pero también tiene sus propias reglas. Y una de las reglas con las que yo me encontré recientemente es que si uno comprime un archivo y le pone una clave de cifrado, al comprimirlo, no se envía, ni sale del servidor de Google, ni llega a un servidor de Google. Esa es una política que implementa la empresa y está muy bien porque la propagación de virus, de software maligno, se puede transmitir mediante archivos comprimidos. Entonces, en una medida de sobreprotección, impone eso para proteger a sus usuarios, pero los que usamos cifrado de manera robusta y de manera cotidiana, no tenemos acceso a ese servicio. Claro que no debemos de exigirlo porque es un servicio gratuito, pero de todas maneras, al comprometerse con un cierto servicio, pues se debería de garantizar una cierta calidad a los usuarios. Igualmente, sistemas de comunicaciones masivos en países como China o como India, pues son otorgados por los gobiernos de esos países y también fijan sus propias reglas de control. Y entonces, aunque le están proveyendo un servicio a sus usuarios, están también imponiendo algunas reglas que pueden mitigar este concepto de neutralidad de la red. Entonces, en principio, la neutralidad de la red puede estar garantizada por sus diseñadores, pero ya en sus implementaciones tiene sus peculiaridades. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros 4 ponentes, ha sido muy interesante todo lo que aquí se ha vertido. Han salido significantes importantes, sobre todo esto que tiene que ver con las tecnologías disruptivas y la necesidad de una pedagogía para que los usuarios últimos aprendamos a tener prácticas positivas para cuidar nuestra información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la privacidad, con la información sensible, con los derechos. Y bueno, yo creo que toda esa parte se va a aglutinar bastante bien en la mesa que continúa. Les agradecemos mucho su amable atención y a nuestros ponentes, por favor, les pediríamos que les demos un gran aplauso. Muchísimas gracias.